Por encima de toda la oscuridad que ves en el firmamento, tú debes conservarte sano, disciplinado, responsable, amable, estudioso, trabajador, honesto, limpio. Tú debes asumir el compromiso de luchar por construir un nuevo camino que le asegure un porvenir más próspero y justo a tu querida República Dominicana. Para conocer lo básico de la Guerra de Abril de 1965, es preciso responder estas 12 preguntas. ¿Cuáles acontecimientos provocaron que el pueblo armado se tirara a la calle en el 1965? ¿Qué conoces de la Constitución de 1963? ¿Qué fue el golpe de Estado contra Juan Bosch? ¿Quién fue Manolo Tavares Justo? ¿Qué fue el triunvirato? ¿Por qué algunos sectores eran llamados golpistas? ¿Por qué algunos sectores eran llamados constitucionalistas? ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en este acontecimiento? ¿Cómo terminó la Guerra de Abril de 1965? ¿Quién quedó gobernando después de la Guerra de Abril? ¿Qué pasó con los principales líderes al terminar la guerra? ¿Cuál debe ser la actitud de los jóvenes de hoy? Empecemos por la primera. ¿Cuáles acontecimientos provocaron que el pueblo armado se tirara a la calle en 1965? El principal acontecimiento por el que estalló la Guerra de Abril de 1965 fue el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por primera vez se celebraron elecciones libres en República Dominicana el 20 de diciembre de 1962. En estas elecciones participaron dos sectores. Por un lado, los conservadores, o sea, los trujillistas, liderados por Viriato Fiallo, de la Unión Cívica, y los progresistas, los que rechazaban la dictadura de Trujillo, liderados por el profesor Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El otro PRD. Juan Bosch ganó ampliamente las elecciones y proclamó la constitución más moderna y avanzada que conoce la historia de la República Dominicana, la Constitución de 1963. Segunda pregunta. ¿Qué conoces de la Constitución de 1963? La Constitución Dominicana de 1963, o Constitución de Juan Bosch, fue promulgada el 29 de abril de 1963. Es considerada la más progresista, avanzada y democrática de la historia dominicana. Por primera vez, los dominicanos tenían una ley que consagraba sus derechos civiles, sociales y laborales. Incluía la igualdad de género, libertad sindical, reforma agraria y educación laica gratuita, marcando el inicio del Estado social de derecho. Esta Constitución promovía la eliminación de la pobreza y la protección de los sectores más vulnerables, o sea, los más pobres. Proclamó la libertad sindical, el derecho a la huelga y el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas. Otorgó plena capacidad civil a la mujer casada y estableció igualdad entre hijos naturales y legítimos. Prohibió el latifundio, o sea, las grandes cantidades de tierra ocupadas por una sola persona, y estableció el derecho a la tierra para los campesinos. Amplió las libertades de expresión y organización. Además, prohibía la reelección presidencial. Pregunta número 3. ¿Qué fue el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch? Un golpe de Estado es deponer o quitar por la fuerza al presidente electo constitucionalmente en un país. El 25 de septiembre de 1963, en República Dominicana, un grupo de militares encabezados por el coronel Elías Wessing, apoyado por los altos mandos militares, la alta jerarquía de la Iglesia, la burguesía trujillista y el gobierno de los Estados Unidos, obligaron al profesor Juan Bosch a dejar la presidencia de nuestro país 7 meses después de empezar a gobernar. Los sectores conservadores frustraron 7 meses de libertades y avances para República Dominicana e impusieron en el poder un régimen de terror, atraso, dolor y sufrimiento para los dominicanos. ¿Quién fue Manolo Tavares Justo? El golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch se produjo el 25 de septiembre de 1963 y el 28 de noviembre del mismo año, en oposición al golpe de Estado, se desarrolló la guerrilla de las Manaclas, encabezada por un joven llamado Manolo Tavares Justo. Manolo era el líder del movimiento revolucionario 14 de junio, que ante la posibilidad del golpe de Estado había hecho su advertencia.
Óiganlo bien, señores de la reacción. Imposibilitan la lucha pacífica del pueblo. El 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. El movimiento 14 de junio, encabezado mayoritariamente por los jóvenes, estableció una guerrilla en la cordillera central en las Manaclas de San José de las Matas. Su objetivo era el mismo que años más tarde provocó la Guerra de Abril de 1965, restaurar el orden constitucional roto con el golpe de Estado contra Juan Bosch. La guerrilla concluyó con el fusilamiento de Manolo Tavares y varios compañeros el 21 de diciembre de 1963. Pregunta número 5. ¿Qué fue el triunvirato? Luego del golpe de Estado contra Juan Bosch, los militares colocaron a 3 personas en el gobierno. Por eso se le llamó triunvirato. El triunvirato se caracterizó por la persecución e inestabilidad política y una gran crisis económica para el país. Estas medidas, junto a dejar sin efecto la constitución de Juan Bosch, provocó una gran indignación en el pueblo. Generó grandes protestas populares y más adelante la contienda armada o Guerra de Abril de 1965. Pregunta número 6. ¿Por qué algunos sectores eran llamados golpistas? Los llamados golpistas fueron los sectores conservadores, los que provocaron el golpe de Estado contra Juan Bosch y estaban en contra de la Constitución de 1963. Sus principales líderes eran el coronel Elías Wessing y Wessing, Inbert Barreras, Donald Reed Cabral, entre otros, apoyados ampliamente por la burguesía trujillista, el alto mando militar, la alta jerarquía de la iglesia, sectores conservadores asesorados y financiados por el gobierno de Estados Unidos. El objetivo de estos sectores era conservar el orden de injusticia y violencia contra el pueblo que existía e impedir que se aplicara la Constitución de 1963. Pregunta número 7. ¿Por qué algunos sectores eran llamados constitucionalistas? Los llamados constitucionalistas eran los progresistas, los defensores de la Constitución de 1963. Sus principales líderes eran el coronel Francisco Alberto Caamaño y el coronel Rafael Fernández Domínguez, entre otros. Eran apoyados ampliamente por la juventud, los militares jóvenes, los partidos de izquierda, los obreros, trabajadores y la clase media. Su objetivo era luchar por restablecer la Constitución de Juan Bosch. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en este acontecimiento? Las fuerzas constitucionalistas cada vez recibían más apoyo de los militares jóvenes y el pueblo en general. Se formaron los comandos constitucionalistas, que eran grupos armados de combate. Cada día que pasaba, los constitucionalistas combatían con más fuerza y ganaban más terreno contra los golpistas. Para evitar la victoria de los constitucionalistas, 4 días después de iniciada la guerra, el 28 de abril de 1965, los Estados Unidos intervinieron en República Dominicana con 42,000 marines con armas sofisticadas. Estados Unidos, con esta intervención armada, provocó numerosas muertes de civiles, violó los derechos humanos y la soberanía dominicana, realizó actos de corrupción y empezó a promover el consumo y tráfico de drogas en República Dominicana. Pregunta número 9. ¿Cómo terminó la Guerra de Abril de 1965? A pesar de la poderosa presencia militar de los Estados Unidos en apoyo a los militares golpistas, no pudieron vencer a las fuerzas constitucionalistas, por lo que la Guerra de Abril tuvo que terminar en una mesa de negociación. No hubo vencidos ni vencedores. El 3 de septiembre de 1965 se puso fin a esta contienda armada en República Dominicana con un acuerdo llamado Acta de Reconciliación Dominicana. Entre los acuerdos estaba el cese al fuego, instalación de un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, la celebración de elecciones el año siguiente, desarmar a la población y reintegrar a los militares a los cuarteles. Pregunta número 10. ¿Quién quedó gobernando después de la guerra? Luego que el presidente Caamaño y Héctor García Godoy firmaran el Acta de Reconciliación Dominicana, quedó sellado el fin de la Guerra de Abril de 1965. Según este acuerdo, a partir de este momento, la presidencia de la República Dominicana estaría a cargo de Héctor
Héctor García Godoy hasta celebrarse nuevas elecciones el año siguiente. Las elecciones acordadas se celebraron el 1 de junio de 1966 en un ambiente de persecución, cacería y exilio contra las fuerzas progresistas y constitucionalistas. La victoria de los sectores trujillistas estaba garantizada con la presencia y parcialidad declarada de las tropas norteamericanas, sin importar que la mayoría de los dominicanos votaran a favor de los constitucionalistas. Aún con el apoyo del pueblo dominicano, el profesor Juan Bosch fue derrotado en las elecciones. Las fuerzas del poder impusieron a Joaquín Balaguer en el gobierno. Pregunta número 11. ¿Qué pasó con los principales líderes al terminar la Guerra de Abril? Balaguer es el nuevo presidente de República Dominicana. A partir de este momento empezó la tenebrosa era de los 12 años. Balaguer puso en su punto más alto la cacería y persecución contra opositores políticos, así como el encarcelamiento, exilio y asesinato de los constitucionalistas dentro y fuera de las filas militares. Las tropas norteamericanas abandonaron el país en septiembre de 1966 tras asegurarse que Balaguer cumpliría cabalmente su encargo. Balaguer, con los principales líderes de la oposición en la clandestinidad, presos, en el exilio o asesinados, se perpetuó fácilmente por 12 años consecutivos en el gobierno, hasta el 1978, aún sin conseguir los votos para ganar las elecciones. Cabe destacar que el sector más golpeado por la dictadura de Balaguer fue la juventud, pues debido a su efervescencia protagonizaba todos los escenarios de movilizaciones y protestas, lo mismo contra los Trujillo, contra los golpistas, que contra el terror desatado por Balaguer. La dictadura de Balaguer hizo desaparecer a miles de hombres y mujeres valiosos de la República Dominicana, sobre todo a los jóvenes estudiantes y brillantes profesionales, al tiempo que perseguía, encarcelaba, exiliaba y mataba, facilitaba la penetración de la cultura extranjera que empezó a cambiar el comportamiento de las nuevas generaciones. Al terminar su encomienda en el 1978, Balaguer y la Embajada de Estados Unidos se aseguraron tener el país con menos influencia del liderazgo constitucionalista y progresista. Balaguer transformó la República Dominicana, en la que la juventud dedicaba horas enteras a estudiar, leer, debatir temas relevantes, organizarse en clubes, sindicatos y asociaciones, soñar con un país más justo y desarrollado, por un país en que ya era una preocupación para la familia la influencia de la música extranjera, las modas, los contenidos proyectados en el cine y la televisión, la corrupción, así como las bandas delincuenciales y el tráfico y consumo de drogas. Y pregunta número 12. ¿Cuál debe ser la actitud de los jóvenes de hoy? Como hemos visto, todo lo que está pasando en la actualidad no es casualidad, es fruto de la planificación y la puesta en práctica de un proyecto conservador e injusto, impuesto por los sectores que han controlado el poder dominicano. Luego de más de 60 años de la Guerra de Abril de 1965, los sectores del poder no han resuelto uno solo de los problemas básicos de la población, como la alimentación, la salud, la educación, la justicia. Al contrario, han creado otros que no existían en esa época, como lo es la inseguridad. Por eso, actualmente más del 98% de nuestra juventud prefiere irse del país, porque no ve futuro en su propia tierra. La mayoría no puede asegurar una profesión, un empleo, una vivienda propia. Se le hace difícil lograr sus sueños. Mi recomendación para la juventud es que, por encima de todo, aunque muchos se involucren en la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico y consumo de drogas, la vagancia, la corrupción, aunque muchos abandonen sus estudios, sean violentos, indisciplinados, tú debes preocuparte por construir tu propio legado, tu propia historia. Por encima de toda la oscuridad que ves en el firmamento, tú debes conservarte sano, disciplinado, responsable, amable, estudioso, trabajador, honesto, limpio. Tú debes asumir el compromiso de luchar por construir un nuevo camino que le asegure un porvenir más próspero y justo a tu querida República Dominicana.